Shalom Ajín, Shalom Javerín, Shalom Ubrajó, paz y bendiciones para todos. Bienvenidos a otra enseñanza más aquí en los fundamentos de la Torá, mis Ajín. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu laxod bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah, por los méritos de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Y Misajín, quiero agradecerles primeramente por todas las suscripciones, por cada una suscripción, por cada uno de ustedes que se han hecho en las diferentes plataformas como en Facebook, YouTube, Spotify y iBooks. Si no sabe cuáles son, en iBooks me puede encontrar como La Responsabilidad Humana. En YouTube como Yohanan Gutiérrez. En Facebook me puede encontrar como Beit Torah. Y también como La Torah de Yahweh. Y también como Atalaya de Yahweh. Ahí tengo 3 páginas. También, si no me puede encontrar, puede agarrar mi WhatsApp 503-756-4900 y yo a la brevedad posible le contestaré. También en uno de los videos aparece el código de barra para un canal que tenemos en WhatsApp, un grupo de Ajín, de Ajayot. Puede escanear ese código y entrar automáticamente. Amén. Bueno, pues comenzamos con esta perashá de este Shabbat. Amén. Yo por lo regular mando esta parashá antes de Shabbat para que así usted pueda deleitarse con otros Roanín, con otros Morín, otras parashot que ellos también transmiten. Amén. Y así a completar más el estudio de cada perashá. Yo le doy mi porción, ellos le dan su porción y así complementar, amén, para la elevación de nuestras Neshamó. Así que agarre una libreta, agarre un lápiz para que así vaya haciendo sus apuntes, vaya poniendo ahí sus preguntas para que las haga después a un servidor o a otros Ruanín, a otros Morín, amén. Comienza la perashá, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló Elohim a Moshe diciendo, Shelah lecha anashin, beaituru et eres kenan, asher ani noten line Israel, ish eha, lemate abotá, tishlahu kol nasi bajen. Envía para ti unos hombres para que vayan a explorar la tierra de Canaán, la cual yo he de dar a los hijos de Israel, un hombre de cada una de las tribus de sus padres, que envíen a los voluntarios de cada una. Ponga mucha atención en esta perashá, misajín. Dice el números 13:3, dice, Moshe los despachó desde el desierto de Parán, como Yuhei Bajei había ordenado. Todos ellos eran jefes entre los hijos de Israel. Como le dije, misajín, esta perashá es la número 37. Significa Shlalecha, significa envía de parte tuya. Esta porción se encuentra en Números capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 41. Aquí es donde Moshe está enviando espías a la tierra de Canaán. Quiero que abra su mente, que se olvide de todos sus problemas, sus preocupaciones, para que vaya absorbiendo al 100% la interpretación de esta perashá. Amén.
Mire, Misajín, aquí vemos que por iniciativa de ellos mismos fue que enviaron a los exploradores. No fue una orden del Todopoderoso. Él los escuchó y entonces le dice a Moshe, envía por ti mismo. Envía por ti mismo. Por eso, Misajín, es preciso destacar que esta orden de nuestro Elohim estuvo precedida por la solicitud firme y espontánea del pueblo. Así lo recuerda a Moshe en Devarim, miren, vaya apuntando esta cita. En Devarim, Deuteronomio capítulo 1, verso 22, que le dice, ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron, vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros, y traigan de vuelta noticias de qué ruta debemos de usar subiendo, y cómo son las ciudades que nos encontraremos. Ponga atención, aquí hay secretos, Misajín, aquí hay secretos. Ponga mucha atención, mire, ustedes se me acercaron. ¿Sí? Primero nos acercamos a Boreolán agarrando nuestra porción. Dice cada uno de ustedes, usted y yo. Y dijeron, vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros y traigan de vuelta noticias de qué ruta debemos de usar subiendo. Fíjese, la palabra subiendo es elevación. ¿Qué ruta? ¿Qué clase de doctrina? ¿Sí? ¿Y cómo son las ciudades? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo son los mandamientos? Todo eso es el conocimiento. Dice, ¿y cuáles son las ciudades que nos encontraremos? Mire, Misajín, Moshe consultó con Adonai sobre este asunto. Y Elohim le responde, envía por ti. Envía por ti. Es decir, Misajín, si ellos lo piden y tú estás de acuerdo, envíalos. Como he sabido, Misajín, de esta errónea decisión, sobrevino la frustración de un proyecto inicial de ingresar de inmediato a la tierra de Canaán o a la tierra prometida. Pues es debido al informe negativo de estos espías, Misajín, y a la fatal, ¿sí? Noticia y también a la reacción pesimista del pueblo al enterarse. El plan debió postergarse casi 40 años y toda esta gente no ingresó a la tierra prometida. Pero es aquí, Misajín, donde surgen unas preguntas. Unas preguntas. Sobre este malogrado episodio, Misajín. Una pregunta. ¿Qué fue lo que motivó esta reacción de inquietud y de desconfianza del pueblo? Otra pregunta. ¿Cómo es que Moshe estuvo de acuerdo con ellos? ¿Por qué Elohim le permitió realizar esta innecesaria expedición? Bueno, Misajín, para responder a estas preguntas es preciso retractar mentalmente la situación que vivía el pueblo de Israel en esas circunstancias. El pueblo de Israel, Misajín, estaban a un paso de abandonar el desierto, a ingresar y conquistar la tierra de Canaán. Para ello, Misajín, debían luchar contra sus habitantes, vencerlos y destruirlos, y luego establecerse allí para siempre. Sabían también
que además por lo menos los jefes y dirigentes del pueblo, que Moshe ya no estaría con ellos. Sí. Y corrió el rumor de que Moshe fallecería antes de entrar y que Yahoshua bin Nun los induciría en la conquista. Por lo tanto, Misajín ya no podían esperar milagros como los que sucedieron hasta ahora, y sabían que debían arreglárselas por sí solos. Todo esto, Misajín, todo esto lo hizo decidir tomar recaudos necesarios para emprender la conquista de manera normal, por sus propios medios y en la base de una estrategia previa. Entonces se presentaron ante Moshe y le propusieron el plan de enviar espías. Sí, porque Boreolán ya les había dicho que les iba a dar la tierra. Pero aquí la incredulidad del pueblo, le propusieron a Moshe enviar espías para recibir informes detallados de la región y trazar luego un plan de ataque. Moshe vio con buenos ojos la positiva iniciativa del pueblo de participar de la conquista y consultó a Elohim. El creador del hombre conoce los íntimos pensamientos de las personas y sabe cuáles eran las consecuencias que vendrían. Pero tras concederle al ser humano el libre albedrío y permitirle usar esta exclusiva prerrogativa, deja actuar al hombre sin interferir. Boreolam. Por esta causa Misajín le contestó a Moshe: yo no lo ordeno, pero si ellos así lo desean y tú estás de acuerdo, envíalos. ¿Sí? Dudaron de la palabra de Boreolán. Cuando él les dice que les va a dar la tierra y que les dice que suban y que la tomen, y ellos todavía desconfían, es que andan faltos de emuná. Mire, Misajín, de este enfoque se comprende la inquietud del pueblo. También se entiende por qué Moshe los apoyó y por último, la causa por la de la cual Elohim le permitió actuar así. Envía un hombre de cada tribu. Elohim sabía, Misajín, que además de la idea principal de explorar la tierra para ver cómo conquistarla, quería el pueblo saber qué parte de la misma convendría recibir como heredad para ocuparla según las características familiares. Por ello, Elohim les aconsejó enviar uno de cada tribu. Miren, mis aquí vemos que en esta visión de cada ser humano determina el exilio de la marcha. Pero también es el éxito. Cualquier empresa, ¿sí?, de cualquier cosa, aquello que vemos determinará las creencias que luego confesaremos, las decisiones que tomaremos y las conductas que vamos a manifestar. En pocas palabras, Misajín, la visión del ser humano determina cómo será el futuro. En esta aliyá, nuestra alma logra ver que los 12 espías observaron la tierra y ellos reconocieron las mismas ciudades. Se encontraron con los mismos habitantes, pero evidentemente hubo dos reacciones muy diferentes ante lo que vieron. Así como se fue confesionado los dos relatos de una misma realidad, por un lado notamos que aunque los 10 espías vieron la tierra, vieron una tierra hermosa. Sus almas fueron invadidas de pensamientos llenos de problemas, que generaron solo imposibilidades negativas.
Fue así como la mayoría desarrolló una visión que los llevó a creer que no era posible vencer sobre esos pueblos tan grandes y conquistar esas ciudades tan fortificadas. Mire, Misajín, la razón fundamental de esto es que no querían creer incondicionalmente en Adonai. Cuesta mucho imaginarse un reporte más incrédulo e infiel al Todopoderoso que este. Un reporte que reconozca la fidelidad de la promesa del Todopoderoso, la emet de su palabra, y todavía decir a pesar de todo esto, hombres principales, hombres principales. Estos no eran los jefes de las tribus, por ello hemos traducido aquí la expresión nací del verso anterior como voluntarios del vocablo hebreo Asher Nasal Liban. Ni eran tampoco los líderes espirituales de sus familias, tampoco los 70 profetas elegidos recientemente, sino que estos fueron los más valientes y emprendedores que se ofrecieron para la riesgosa y difícil misión. Miren, Misajín, el comentario de la Torá Sion Leví dice así de este pasuj: cada uno ha de ser jefes. Entre ellos, estos no fueron los enumerados. En Números, recuerde en Números capítulo 1, verso 5 al 15 lo que dice. Estos son los nombres que llevarán contigo: de Rubén Eliesur, el hijo de Sedeur; de Shimón Shelumiel, el hijo de Turishadai; de Yahudá Nashón, el hijo de Aminadá; de Isahar Natanael, el hijo de Tesuar; de Zebulón Elía, el hijo de Gelón; de los hijos de Yosef; de Efraín Elishama, el hijo de Aminahú. ¿Se da cuenta? De Menás Gamliel, el hijo de Pedasur; de Benjamín Abidán, el hijo de Gidenín; de Dan Ejiezer, el hijo de Aminishadai; de Asher Pegiel, el hijo de Orjá; de Ga Eleazar, el hijo de Deuel; de Nectalí Ajirá, el hijo de Enán. Mire, Misajín, pues aquí se eligió a los líderes muy respetados, tal como queda indicado por la elección de hombres tan insignes como Yahoshua y Caleb. Debido a que podrían surgir problemas, Misajín, imprevistos, Adonai el Todopoderoso quería que todas las tribus estuviesen representadas por igual, de manera tal que todas las compartieran y que compartieran la culpa, ¿sí?, en caso de fracasar en su misión. Por ello, Misajín, Elohim quería que los espías fueran gente distinguidas, para que, como lo hicieron Yahoshua y Caleb, fueran capaces de resistir la tentación de malinterpretar la información que obtendrían en sus misiones. De hecho, Rashi hace notar que la descripción de los espías en el Pasuk 3, que dice Anashin, hombres distinguidos, indica que cuando empezaron su misión, todos eran aún muy virtuosos. Al considerar ese reporte negativo, Misajín, notamos que tienen las características propias del pesimismo, ya que combina verdad con mentiras y exageración propia del miedo, un miedo extremo que paraliza la conciencia. Evidentemente, Misajín, ellos sentían que estaban más en una misión para Israel que una misión para el Todopoderoso. Por eso es que el reporte será dado de acuerdo a la perspectiva humana y no de acuerdo a la perspectiva de Elohim. En Números 13:4 dice: aquí están sus nombres de la tribu de Rubén, Shamuá, el hijo de Zacur; de la tribu de Shimeón, Shafá, el hijo de Jori;
De la tribu de Yahudá, Caleb, el hijo de Jefuné. De la tribu de Isahar, Yigadal, el hijo de Yosef. De la tribu de Efraín, Oshea, el hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltí, el hijo de Rafú. De la tribu de Zebulón, Gadiel, el hijo de Sodí. De la tribu de José, esto es, de la tribu de Manashe, Gadí, el hijo de Susi. Una pregunta, ¿por qué se menciona la ascendencia de Yosef al nombrar al representante de Manashe y no se hace con el de Efraín? Pues si ambos hijos eran de Yosef. Señalan nuestros jajamín que un bordas ¿qué mensaje contiene esta mención? Yosef, en su tierna adolescencia, solía contar a su padre las cosas malas que creía y hacían sus ajín. Esta actitud negativa fue heredada por unos de sus descendientes y mucho tiempo después, el representante de Manashe afloró esa tendencia y por eso él habló mal de la tierra. En cambio, el representante de Efraín incidió en la intervención de su maestro, que fue Moshe Rabenu, y neutralizó la tendencia genética de su alumno. Continuamos en Números 13, verso 12. Dice, de la tribu de Dan, Aniel, el hijo de Gamalí. De la tribu de Asher, Setur, el hijo de Mijael. De la tribu de Nectalí, Nabí, el hijo de Bosi. Y de la tribu de Gad, Geuel, el hijo de Magi. Estos son los nombres de los nombres que Moshe mandó a reconocer la tierra. Moshe dio a Yahoshua, el hijo de Nun, el nombre de Yahoshua. Mire, misajín, la Torá Sion Leví comenta sobre este pasaj. Moshe añadió la letra Yud al nombre de Oshea, por eso se llama Yahoshua, para que su nombre empezara en las letras del nombre de Yah, el nombre hebreo Yahshua, significa Yahweh salva, la salvación de Yah, la salvación de Yahweh, lo que significa que Moshe rezó que Yahweh te salve, Yahoshua. Eso significa la salvación de Yahweh de la conspiración de los espías. De ello alude a que antes de que la misión comenzara, Moshe sospechaba de su desenlace catastrófico. No obstante, les permitió ir debido a que el pueblo lo deseaba. Yahweh no le niega a la gente el ejercicio de su libre albedrío. Esta revelación fue dada a Moshe desde los Shamaín en relación a Mashiach, que vendría más adelante. En el texto masorético, Misajín la cambiaron por Yahoshua, y en nuestros días modernos se le llama Yahshua. La costumbre de nuestro pueblo es acortar los nombres. Se le llama también Yahshua, aunque el mundo gentil intentó traducir algo que no se debe de hacer con los nombres propios, ya que todos los nombres son propios y no se traducen. Lo tradujeron como Josué y esto no tiene que ver nada con el original y su significado. Por ello, las diferentes y numerosas confusiones en el mundo gentil al no conocer lo original. Números 13:17 dice, Moshe los mandó a reconocer la tierra de Canaán, instruyéndolos, suban al Neguet y a las colinas, y vean cómo la tierra y observen al pueblo que vive allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos, y qué clase de país ellos habitan, si es bueno o malo,
¿Y en qué clase de ciudades ellos viven? ¿Abiertas o fortificadas? En el 13:20, ponga atención, dice, miren si la tierra es fértil o improductiva, y si hay madera en ella o no. Finalmente sean suficientemente valientes para traer de vuelta algo del fruto de la tierra. Cuando ellos salieron, era la temporada para que las primeras uvas maduraran. Ponga atención aquí. Los espías que se fijasen cuidadosamente de la naturaleza de la tierra y de sus habitantes, pues el clima, misajín, el terreno de algunas tierras son conducentes al desarrollo de gente sana y vigorosa, en tanto que otras tierras tienden a debilitar a sus habitantes. Además de ello, Moshe les pidió que reparasen en la naturaleza de los pueblos mismos, pues aunque las condiciones materiales de una tierra, misajín, pueden ser muy inhóspitas, la gente podría reponerse a ellas. Por ello preguntó si es buena o mala, es decir, tiene buenas provisiones de agua y aire sano. Aparte de ello, incluso si es buena, en el sentido de que con trabajo duro puede proporcionar sustento, es lo suficientemente fértil como para producir abundantes cosechas, sin necesidad de derrochar, sin necesidad de derrochar esfuerzos. Mire, Misajín, según Onkelos, Moshe asimismo pidió que le informaran si la tierra era rica, en el sentido de que contaba con oportunidades para el comercio, a pesar de que no fuese propicia para la agricultura. Si hay en ella árboles, ponga atención aquí, si hay en ella árboles. Rashi comenta que la referencia a los árboles era una alusión a algún sadik, algún justo, algún ben Torah, alguno que se encargue del estudio de la Torah, porque nosotros somos árboles. Pues quería que los espías se enteraran que si una persona justa moraba en la tierra, en cuyo mérito los habitantes serían protegidos de un ataque. Y desde el desierto de Sin hasta la planicie por la cual llega a Hamat, atravesaron toda la tierra de sur al norte. Según Tebó, Jaares de Rabilla José, Shuar. Dice que el desierto de Sin es el litoral suboccidental del Mar Muerto. Hamas es la ciudad siria de Hamas y la planicie es por la cual se llega al valle de Beca. En Números 13:21 dice, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehobó, cerca de la entrada de Hamat. Ellos fueron adentro del Negué y llegaron al Hebrón, a Jimán, Sheshai y Talmai. Los Anaquín y vivían allí en Hebrón. Fue edificado 7 años antes que Zoán en Misraín. Esto nos enseña, Misajín, que antes cualquier conquista en todo lo que anhelamos debemos derrotar a los gigantes que se interponen en nuestro camino, Misajín, para que no alcancemos lo que buscamos. Con esto nos enseña Elohim que debemos luchar en esta tierra por lo que queremos. Aquel que le va todo bien y no lucha, está yendo por un mal camino. Hay que luchar, Misajín, y conquistar lo que tanto anhelamos, con mucha emuná, en absoluto en Adonai. Una emuná absoluta en Adonai. Y así derrotaremos esos gigantes, Misajín. Ahimán, Sheshai, Talmai, estos tres, son los hijos de los Malachim que bajaron en la época previa al Mabul, que es el diluvio.
En el comentario de Bereshit 6:4 dice que Ahimán quiere decir sin par, Sheshai quiere decir de mármol y Talmai quiere decir surco, porque al caminar ellos hacían surcos en la tierra. Ascendieron, él llegó a Hebrón, el cambio de plural aquí a singular indica que uno de ellos llegó, este fue Caleb, quien acudió a orar a las tumbas de los patriarcas, a la cueva de Macpela, para tener fuerza a fin de resistirse al complot de sus camaradas. La Torá menciona la presencia de los gigantes en Hebrón para indicar que los otros espías no entraron a esa ciudad porque temieron a las fuerzas sobrehumanas de sus habitantes. Sin embargo, Caleb estuvo dispuesto a correr ese riesgo en su afán de hacer la tefilá allí en ese lugar. El hecho de que un hombre como Caleb, de carácter tan fuerte, haya considerado necesario tener que hacer tefilá para estar a la altura de lo que se esperaba de él, arroja or, arroja luz sobre la tentación casi irrefrenable de verle a la tierra aspectos negativos, que sentían incluso hombres de las estaturas de los espías. Y por otra parte, Yahoshua no tuvo necesidad de unirse a Caleb en Hebrón, lo que quizás se debió a la oración de Moshe, pues cada vez que Yahoshua reflexionaba con el nombre que le había dado Moshe, su emuná se reforzaba. En Números 13:23 dice, ellos llegaron al valle de Escol y allí cortaron una rama que tenía un racimo de uvas, la cual cargaron en una vara entre dos, y ellos también cogieron grandes higos. Y ellos llamaron a ese lugar el valle de Escol, que quiere decir racimo, a causa del racimo que los hijos de Israel cortaron allí. Vamos aquí a comenzar cuando regresaron y trajeron ese mal informe. En Números 13:25 dice, 40 días después ellos regresaron de reconocer la tierra. Miren, Misajín, según el Midrash, la noche que vivieron fue el 9º día del 5º mes llamado Av. El mismo día, según la tradición, los hijos de Israel habían comenzado la abodá, el servicio al becerro de oro, esa noche. Ahí juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como está en el Tejilín, en el Salmo 106, verso 24 al 27, miren. Tejilín, Salmo 106, verso 24 al 27 dice, ellos rechazaron la tierra hermosa, no confiaron en la promesa de él, y murmuraron con sus tiendas. No escucharon la voz de Yuhei Bajei. Por lo tanto, alzando su mano contra ellos, él juró destruirlos en el desierto, y dispersar su cera entre las naciones, y regarlos por todos los países. Así se cumplió esa palabra, que hasta hoy en día estamos esparcidos por todo el Olán, por todas las naciones. Este es un tejilín profético, Misajín, que se une con la parashá. Por esta razón, este día fue transformado en un día de calamidad para la historia hebrea. En ese día fueron destruidos los dos Bet Hamidash, los dos templos. En este día fueron derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. Y en ese día también fueron expulsados los judíos de España en 1492. Y también en ese día ocurrieron varios eventos trágicos en la historia hebrea.
El 9 de Ab en hebreo es Tishbeah, un día de ayuno y de luto nacional para el pueblo hebreo. Pero el profeta promete que se convertirá en días de alegría. En Zacarías, capítulo 8, versos 18 al 19, vaya apuntando la cita. Dice, y la palabra de Yohei Bajei Jaelión vino a mí diciendo, así dice Yahweh Jaelión, Baruch Hashem, los días de ayuno de los meses cuarto, quinto y séptimo y décimo tienen que ser tiempos de alegría, contentamiento y regocijo para la casa de Yahudá y para buenas festividades. Y ustedes se regocijarán y amarán la Emet y el Shalom. Miren, mis aquí, mientras que estemos en esta tierra, ayunar, luego que el Mashiach venga, ya no ayunaremos más. Pero mientras tanto, ayunaos. Números 13:26 dice, y fueron Moshe a Aarón y a la quejilá completa de los hijos de Israel en Kadesh, en el desierto de Parán, donde trajeron de vuelta palabra a ellos y a la quejilá completa, y les mostraron el fruto de la tierra. Lo que ellos le dijeron fue esto, nosotros entramos en la tierra donde nos enviaste, y ciertamente fluye con leche y miel. Aquí está el fruto. Pero ya en el 13:28 dice, sin embargo, el pueblo que vive en la tierra es feroz, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además, vimos a los anaquín allí. Es inútil. Aquí vemos, misajín, el decaimiento de los espías. Ellos debían haberse limitado a informar sobre lo que vieron, nada más, y esperar a que Moshe saque las conclusiones. No les correspondía opinar ni darles consejos a Moshe, y mucho menos frente a todo el pueblo ansioso y expectante. Al decir ellos, es inútil, demostraron una mala emuná y su falta de objetividad en ese punto. Ahí sacaron a relucir el destinado pesimismo que anidaba en sus mentes, en sus corazones. Y enseguida dieron rienda suelta a sus aviesas lenguas con la finalidad de desalentar al pueblo o desalentarlo y causar una rebelión en contra de Moshe. En Números 13:29 allí sale el nombre Amalek, donde dicen Amalek habita en el área del Negev. Los hitit, los jebusí y los emurí viven en las montañas, y los kenaní viven junto al mar y en la ribera del Jardín. Números 13:30 dice, Caleb escuchó a la gente alrededor de Moshe y dijo, debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. Esa es la actitud. No hay duda de que no podemos conquistarla. En el 13:31 dice, pero los hombres que habían ido con él dijeron, nosotros no podemos atacar esos pueblos, porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían reconocido para los hijos de Israel, por decir, la tierra que pasamos por ella para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos son gigantes. En el 13:33, Misajín dice, vimos los gigantes, los Nefilín, los hijos de Anak, que eran los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langostas, y lucíamos así para ellos también. Ponga mucha atención aquí. Mire, Misajín, Amalek, terrible enemigo,
pero enemigo de Boreolán, al nombrar el nombre, este odioso nombre, hicieron una pausa para enfatizar el peligro que este dato implicaba. Sabían que el daño causado por este cruel enemigo estaba todavía fresco en la memoria del pueblo. Caleb silenció al pueblo y a Joshua trató de defender a Eres Israel, mas puesto que todo el mundo sabía lo leal que le era a Moshe, nadie lo escuchaba. Por el contrario, Caleb se presentó como un aliado de manera que tanto los espías como el pueblo estuvieron predispuestos a escucharlos. Cierto de que continuaría con la diatriba iniciada por sus colegas. Por ello empezó sus observaciones de manera incendiaria diciendo: ¿es ello todo lo que el hijo de Amram, expresión despectiva sobre Moshe, nos ha hecho? La multitud se cayó antipando una censura contra Moshe, mas entonces Caleb agregó: nos sacó de Misraín, partió el mar, nos trajo el maná y junto a las codornices. Comenta que Caleb silenció al pueblo para que Moshe pudiera defenderse. Efectivamente, la energía o la enérgica respuesta de Moshe está expuesta en Devarim, apunte la cita, en Devarim capítulo 1, verso 29 al 33, que dice: yo les respondí, no tengan miedo, no les teman a ellos. Yahweh Baruch Hashem Elohim, que está yendo delante de ustedes, peleará de parte de ustedes, así como él cumplió todas estas cosas para ustedes en Misraín, delante de sus ojos. Y asimismo en el desierto, donde ustedes vieron cómo Yahweh Baruch Hashem Elohim los cargó como un hombre carga a su hijo, por todo el camino que ustedes viajaron hasta que llegaron a este lugar. Aún en este asunto, ustedes no confiaron en Yahweh Baruch Hashem su Elohim. Ya en el 1.33 dice: aun cuando él fue delante de ustedes, buscando los lugares para que ustedes armaran sus tiendas y mostrándoles qué camino tomar, por fuego, por la noche y por la nube de día. Mas no sirvió de nada. En el verso 31, Misají, no podremos vencer a ese pueblo que dicen allí los espías. Esa afirmación implica una insolencia muy grave en contra de Boreolán, ya que el texto hebreo puede entenderse que dijeron: no podremos vencer a este pueblo, pues es más fuerte que él, como diciendo que ese pueblo era más fuerte que Boreolán. Esto es cuando ponemos nuestra emuná en lo que miran solamente nuestros ojos, sin elevar nuestra conciencia. Esta es una tremenda blasfemia contra el Kadosh Baruj Hu, Misajín, el creador de todas las cosas. ¿Quién puede en contra de Boreolam? Nadie. En el 32, Misajín, tierra que se traga a sus moradores, ellos contaron que en cada ciudad observaron secciones fúnebres enormes con multitudes de gente acompañando a sus muertos. En verdad, Elohim programó esta circunstancia a favor de ellos. En efecto, los kenanitas acostumbraban a enterrar a sus muertos. Solamente cuando fallecía una persona importante en la ciudad, decían que de esa forma llegarían al cielo, acompañando al líder que los precedía, y mantenían a sus muertos embalsamados dentro de sus ataúdes.
Y Elohim hizo coincidir el ingreso de los espías con esa larga procesión para que ellos pudieran pasar de inadvertidos. Pero ellos, imbuidos en su mal emunaj, y no entendieron así, no miraron el lado positivo del asunto. Ya en el 33, en el verso 33, dice todas estas mentiras impregnadas de exageración. Era una verdad que ellos fueron a través de la tierra, pero el decir que la tierra se tragaba a sus moradores es otra mentira exagerada. Porque realmente nosotros somos tierra, misajín. Pero aquí eran solamente procesiones. Todas estas declaraciones forman parte del pesimismo y las exageraciones llenas de mentiras. Todo producto del miedo paralizador que surge de la incredulidad. Por esto, misajín, debemos convenir que la incredulidad se presenta a sí misma como siendo factual, fiel a los hechos, practicadas o realistas. Sin embargo, las cosas más factuales, prácticas y realistas que podemos hacer como hijos primogénitos del Todopoderoso es confiar en la palabra de Elohim viviente, que es nuestro Melech HaMashiach, su Torah de fuego, hablándonos a nuestros corazones y en nuestras mentes. Mire, misajín, la incredulidad de los 10 espías no eran de acuerdo a los hechos, sino que a pesar de los hechos, sus informes eran infiel y malignos, ya que descreditaban la capacidad del Boreolán para librar al pueblo de todo peligro. Pero hubo dos espías, Caleb y Yahoshua, que tenían otro ruaj y vieron las mismas cosas, pero de otra manera. Habían aprendido de lo que pasó en Misraín, en el desierto. Ellos sabían que tenían un Elohim poderoso, como lo debemos de saber usted y yo, y creyeron en sus promesas, que es lo que tenemos que creer usted y yo. Ellos vieron la realidad visible y vieron también la realidad invisible, lo espiritual. Los hijos de Anak, que eran los gigantes y sus ciudades fortificadas con enormes muros, pero el Kadosh Baruj Hu es más grande y poderoso que todo el universo. ¿Sí? Él es el universo completo y él estaba con ellos. Ellos habían reconocido el terreno y eso nos recuerda que la verdadera emunah, misajín, no es ciega, es una realidad. Dificultades en nuestras vidas tendremos, pero hay promesas, misajín, que nos dio el Elohim, que son verdad. Los 10 espías vieron las cosas desde abajo. Los 2 espías vieron las cosas desde arriba. Unos vieron las cosas terrenales, pero otros vieron las cosas espirituales. ¿En cuál nivel o en cuál lado está usted? ¿En los que miran las cosas terrenales o en las cosas espirituales? Yo le aconsejo que procure mirar las cosas espirituales, que las cosas terrenales son pasajeras y usted las va a ir descubriendo conforme al paso de sus años. Mire, 2 veces se escucharon en el campamento la voz de lo imposible, que solo habla de cosas desde el punto de vista natural, y la voz de lo posible, que habla de las cosas desde el punto de vista del poder, las promesas del Todopoderoso. Esta última es la voz de la emunaj, la verdadera emunaj, de lo posible. Conforme a como escuchas, así creerás.
Así que mediten esa pregunta. ¿Qué es lo que está escuchando usted? Porque de lo que usted escuche, eso va a tomar acción en su vida. Mire, mis ajín, si solo vemos y escuchamos las cosas desde el punto de vista sensorial, natural, vamos a actuar solo de una forma natural y recibir solo resultados naturales, solamente lo que miran nuestros ojitos. Pero si vemos y escuchamos lo que nos enseñan las promesas del Todopoderoso, vamos a actuar de una manera natural y recibir las asistencias de los Shamaín. De modo que nuestras acciones naturales, misajín, se vuelvan sobrenaturales. La manera de oír determina nuestra emunaj. Mire lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Apunte la cita. Romanos 10, verso 17. Dice, así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mashiach. Mire, misajín, según nuestra manera de ver las cosas, así nos será hecho. Lamentablemente, misajín, en esta parte, en Israel, lo sensorial del reporte negativo, pesimista, prevaleció sobre la transensorial del reporte optimista. El pueblo se revela en Números 14, capítulo 14, verso 1, mire, vamos para allá. A esto los hijos de Israel gritaron en desaliento y lloraron toda la noche. Además los hijos de Israel comenzaron a murmurar contra Moshe y a Aarón. Toda la quejilá de los hijos de Israel, toda la quejilá les dijo, nosotros deseamos haber muerto en la tierra de Misraín, o que hubiéramos muerto aquí en el desierto. ¿Por qué Yahweh Baruch Hashem nos está llevando a esta tierra donde vamos a morir por la espada? Nuestras esposas y nuestros pequeños serán llevados como botín. ¿No sería mejor para nosotros regresar a Misraín? Y ellos se dijeron uno al otro, vamos a nombrar un jefe que nos devuelva a Misraín. Aquí comienza la rebeldía nuevamente. La histeria nacional. Los Meraglín, espías, ejecutaron su maléfico plan a la perfección. Y todo el pueblo, incluso los integrantes del Sanedrín, el supremo órgano legislativo y judicial, quedó convencido de que el avance en Eretz Israel estaba destinado al fracaso y de que Moshe los había engañado al sacarlos de Misraín, a tal extremo que quedaron convencidos de que les aguardaba la destrucción si se adentraban en Eretz Israel, que quisieron reemplazar a Moshe con un cabecilla que los guiese de regreso a la tierra de su esclavitud. Los jajamín enseñaron, misajín, que este cabecilla habría sido un ídolo, a lo cual es elocuente testimonio de que el pecado de los espías involucraba una carencia de emunaj en el Todopoderoso. La tragedia de su autoengaño tuvo repercusiones de largo alcance, porque cuando lloró el pueblo la noche aquella, Elohim declaró, lloraron sin razón alguna, por lo que estableceré esta noche para ellos
como tiempo de llanto en todas sus generaciones. Y como lo decíamos anteriormente, Misajín, esa noche fue Tisha B'Av, 9 de Ab, la fecha cuando ambos templos fueron destruidos y muchas otras calamidades que se nombraron ocurrieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel. La democracia no es la mejor forma de dirigir al pueblo, pues si el pueblo de Israel hubiera sido sujeto a las normas democráticas de esta sociedad moderna, hubieran vuelto a Misraín, hubieran votado la mayoría para tener un gobierno nuevo sin Moshe. La democracia, Misajín, es para los Goyín, las naciones, no para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos a nuestro Elohim de Gesed. Él es quien manda y que nosotros debemos obedecer. El Elohim tenía otro plan, pues el Todopoderoso no se somete a la mayoría. El poder principal no viene del pueblo, sino de allá, de los Shamaín. Las órdenes provienen de nuestro Elohim. Números 14:5 dice, Moshe y Aarón cayeron de bruces delante de toda la quejilá reunida de los hijos de Israel. Y a Joshua, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefoné, del destacamento que había reconocido la tierra, rasgaron sus ropas y dijeron a toda la quejilá de Israel, la tierra por la cual pasamos para espiarla es una tierra tremendamente buena. Si Yahweh Baruch Hashem está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Una tierra que fluye con leche y miel. 14:9 dice, solamente no se rebelen contra Yahweh Baruch Hashem y no teman a la gente que vive en la tierra, y nosotros nos los comeremos. Tu defensa ha sido quitada de ellos, y Yahweh Baruch Hashem está con nosotros. No tengan temor de ellos. Aquí, Misajín, cuando dice, si nos desea el Todopoderoso, con respecto al alegato de los espías de que los cananeos eran militarmente formidables. Caleb los debatió argumentando que si el Todopoderoso deseaba al pueblo, les daría la Eres Israel y no habría poder que se opusiera a él. Porque él es el Todopoderoso, él es Yahweh Sebaot. Los cananeos estarán tan atemorizados que serían derrotados con la misma facilidad con la que se muerde una rebanada de leche. De ellos se ha apartado la protección, el sadik, el justo, la letra Yud. Era Job. Job, este trabajaba anteriormente para Paroj. Era uno de los concejales de Paroj y se había mudado para la tierra de Canaán, cuya presencia era fuente de méritos y protección para los cananeos. Acababa de fallecer. Asimismo, el conducto por el cual el Todopoderoso guía y protege el destino de una nación es un malaj, un shomer, en los shamaín. Mas en este caso Elohim había apartado a los malajín de las naciones cananeas de manera tal que ya no tenían poder para interponerse en el camino de Israel. En Números 14:10 dice, pero así como toda la quejilá estaba diciendo que ellos debían ser apedreados de muerte, la cabot de Yahweh Baruch Hashem apareció en el Mishkan del testimonio. Acuérdese que cuando le digo el Mishkan del testimonio, se refiere que es algo espiritual
y es de los Shamaín. En el Mishkan del testimonio para todos los hijos de Israel. En el 14:11 dice, Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me tratará con desprecio este pueblo? ¿Por cuánto tiempo más me confiarán en mi palabra? ¿Por cuánto tiempo más no confiarán en mi palabra? Fíjese muy bien, ahí nos habla a usted y a mí. ¿Por cuánto tiempo más no confiaremos en la palabra de Adonai? Sigue diciendo el texto, especialmente considerando todas las señales que yo he hecho entre ellos. Y ya el 14:12 dice, yo los voy a golpear con enfermedad. Los destruiré y haré de ti una nación más grande y poderosa a la que ellos son. Ponga atención. Si estamos bajo maldición, Boreolá nos ha golpeado con enfermedad, ¿sí? Y ceguera. Así que mediten esas palabras. En el 14:13, Moshe intercede por el pueblo, mire. Porque dice nuestro Melech HaMashiach que no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Números 14:13 dice, sin embargo, Moshe respondió a Yahweh Baruch Hashem, cuando los Mizraín oigan acerca de esto, y ellos oirán, porque fue de entre ellos que tú, por tu fuerza, sacaste a este pueblo. Ellos lo dirán a la gente que vive en la tierra. Ellos han oído que tú, Yahweh, estás con este pueblo, que tú, Yahweh, eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos, que tú sales delante de ellos en una columna de nube por el día y en una columna de fuego por la noche. En el 14:15 dice, si tú matas a este pueblo con un solo golpe, entonces las naciones que han oído de tu reputación dirán que la razón que Yahweh mató a su pueblo en el desierto es que él no fue capaz de traerlos a la tierra cual prometió a ellos darles. Así que ahora por favor que el poder de Yahweh sea tan fuerte como cuando dijiste, Yahweh es tardo para la ira, rico en rajamín, perdonando ofensas y crímenes, aún no exonerando al culpable por sus hijos, y aún hasta la tercera y cuarta generación. Por favor, perdona las ofensas de este pueblo, conforme a la grandeza de tu rajamín, así como has cargado con este pueblo de Misraín hasta ahora. Cuando dice, déjame, con esta palabra, Misajín comprendió Moshe que el Todopoderoso le estaba insinuando a que lo impida, dándole la posibilidad que interceda. Y así lo hizo Moshe. Abogó por Israel. Cabe consignar que si bien Moshe escribe aquí que casi lo mismo argumento o los mismos argumentos que usó allá en Shemó en Éxodo 32. Esta vez no pide el perdón total, sino una reducción de la pena. Por esto, se dio cuenta que con este pecado se colmó la medida y solo cabía pedir que Elohim mitigue la sentencia y que desista de exterminarlos de una sola vez. De ti haré una gran nación. Esta es una oferta dramática, Misajín, para Moshe. Además, Adonai dice que le dará a la rebelde Israel lo que merece. Juicio. En realidad, Él les daría lo que ellos mismos decían, que querían morir en el desierto. El Todopoderoso asegura que cumplirá sus promesas. Una tierra, una nación y bendiciones para Abraham, Isaac y Jacob. Por medio de Moshe. Esto era materia pasada para Moshe, que se le ofrecía la posición de patriarca para volverse un padre
un nuevo pacto con Israel, de la misma manera que Abraham, Isaac y Jacob lo fueron. Moshe tuvo la posibilidad, Misajín, de ser padre de una gran nación. Sin embargo, él rechazó ese privilegio, Misajín, por amor al pueblo. De la misma manera que nuestro Melech HaMashiach Yeshua no vino para rechazar a Israel y crear un nuevo Israel, tal como enseña la teología del reemplazo. Por el contrario, él vino para restaurar a las 12 tribus de Israel, a usted y a mí, además de injertarnos, ¿sí?, a nosotros los gentiles, todos aquellos que estamos abrazando la Torah y formando parte de Israel. En la parte espiritual del pueblo Kadosh, Mishajín, él no creó una nueva entidad, aparte de Israel, llamada la iglesia. Para él, Israel es la Quejilá, que él mismo desposó en el monte Sinaí. Muchos por ahí andan diciendo, no, es que los mandamientos fueron para Israel que estaba allí presente. Pues hay que leer muy bien lo que dice el Tanaj, lo que dice la Torá, lo que dice la Keter, la corona. A los 50 días de haber salido de Misraín, vemos que Moshe tenía un hermoso corazón. Tuvo la oportunidad de ser el padre de Israel, pero no buscó su propia fama, ni que su propio nombre sea engrandecido. Él tenía más intereses por el nombre del Boreolán que por su propio nombre. Un buen ejemplo para todos nosotros, Misajín. En el verso 19 dice, los 13 atributos del Todopoderoso contienen su nombre 2 veces, una con referencia a su rajamín y su compasión ante el pecado, y otra vez a la que manifiesta otra vez del mismo. Pero en este caso se trataba solamente del segundo caso, por lo que Moshe solo invocó el nombre de Rajen, en referencia a los pecadores. Los atributos. Elohim Rahun, bondadoso, denotan la exoneración total de el pecador contrito, lo que aquí resultaba imposible, puesto que el pueblo no ha mostrado remordimiento alguno por su rebelión. Por eso solamente Moshe podía pedir que Adonai equilibrara su juicio con Rajamín, postergando la entrada al pueblo en Eres Israel, sin destruir a la nación. El atributo de Emet se omitía aquí debido a que la Emet es absoluta y no permite transigencia e indulgencia alguna. Tales cursos de acción son en ocasiones necesarios y encomiables, pero se desvían de la Emet. Moshe emitió guardia de benevolencia por miles de generaciones. El atributo que se refiere al mérito de los patriarcas y se extiende en el tiempo en beneficio a su simiente, puesto que estas personas habían repudiado el ferviente deseo de sus ancestros por Eres Israel y no merecían sus méritos. Moshe no habló de Elohim como de quien perdona error, lo que implica un pecado no intencional, debido a que la transgresión en ese caso había sido cometida por alevosía. En el 14:20 comienza Boreolán, donde promete el juicio. 14:20 dice, Yahweh respondió, yo he perdonado como tú has pedido, pero tan seguro como yo vivo, y toda la tierra está llena con la cabot de Yuhei Bajei. Y ya en el 14:22 dice, ninguna de la gente que vio mi cabot
y las señales que hice en Misraín y en el desierto, aún me probaron 10 veces y no vieron mi cabot. Miren, misajín, la oración de Moshe fue efectiva y fue aprobada por Yahweh, porque están de acuerdo con él. Pues si utilizas tú o yo alguna otra palabra que no está en la Torá, nuestra tefilá no tendrá efecto, no será efectiva, no tendrá ningún efecto, ninguna acción. Utilicemos las palabras del Kadosh Baruj Hu, que son poderosas, misajín. Mire, vamos para allá, para Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice, si alguien habla, que hable las palabras de Yahweh Baruch Hashem. Si alguien sirve, que lo haga por el poder que Yahweh suple, para que en todo Yahweh sea exaltado mediante Yahoshua, mediante Yahshua Hamashiach. A él la cabot y el poder por siempre y para siempre. Amén. Cuando dice Boreolán, me pusieron a prueba 10 veces. 10 veces. Mire, misajín, en el Talmud, en el tratado Arajín 15, se enumeran las 10 veces que hacen referencia aquí, para que vea que no todo es malo en el Talmud. Número 1, dice, ante el mar rojo, se sintieron acorralados y se quejaron, ¿para qué salimos? Y en el número 2, ya salvos al otro lado de la orilla dijeron, tal vez los egipcios salieron del mar. Número 3, al llegar a Mara se quejaron por falta de agua y dijeron, ¿qué beberemos? Número 4, cuando llegaron a Refidim volvieron a quejarse por falta de agua. Número 5, en el desierto se quejaron de que morirían de hambre y Elohim les mandó el manaj. Número 6. Al recibir el manaj, lo guardaron para el día siguiente, desconfiando de Elohim. Número 7. Salieron a buscar el maná en Shabbat, a pesar de que Elohim les dijo que no caería en ese día. Número 8. Cuando se cometió el pecado del becerro de oro. Número 9. Recientemente, cuando los quejumbrosos exigieron comer más carne. Y el número 10, en esta ocasión, al llorar desesperados por el tendencioso informe de los espías. Tomen agüita. Y si no tiene agüita, rímese una. Ya en el 14:23 dice, verán la tierra que juré a sus padres, ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Pero mi siervo Caleb, porque él tenía un ruaj diferente con él y me ha seguido completamente, a él llevaré a la tierra que él entró y pertenecerá a sus hijos. 14:25 dice, ahora, puesto que los Amalaquí y los Kenaní están viviendo en el valle, mañana vuélvanse y vayan al desierto por el camino al mar de Su. Ya en el 14:26 dice, Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, ¿hasta cuándo soportaré a esta quejilá perversa, cual sigue murmurando acerca de mí? Ponga atención en esa pregunta. ¿Usted está murmurando en contra de Boreolam o está murmurando a favor? Recuerde que los hijos de Adonai somos portadores de buenas noticias, no de malas noticias. Somos portadores de palabras de vida, no palabras de muerte. Que le quede claro. Sigue diciendo el texto, yo he oído las quejas de los hijos de Israel, las cuales siguen levantando contra mí. En el 14:28 dice, diles esto, tan seguro como yo vivo, Yahweh jura,
Tan seguro como que ustedes han hablado en mi oído, yo haré esto a ustedes. En el 14:29 de Números dice, y sus cadáveres caerán en el desierto, cada uno de ustedes que fueron incluidos en el censo de más de 20 años, ustedes que han murmurado contra mí. De cierto entrarán en la tierra acerca de la cual, dice, de cierto no entrarán en la tierra acerca de la cual yo levanté mi mano para jurar que yo los haría habitar en ella, excepto por Caleb, el hijo de Jefune, y Yahoshua, el hijo de Nun. Pero sus pequeños que ustedes dijeron que serían llevados como botín, a ellos yo los entraré. Ellos conocerán la tierra que ustedes rechazaron. Pero ustedes, sus cadáveres, caerán en el desierto, y sus hijos errarán en el desierto por 40, cargando las consecuencias de su prostitución hasta que el desierto se coma sus cadáveres. Será un año por cada día, pongan atención en el 14:34 de Números. Dice, será un año por cada día que ustedes se pasaron reconociendo la tierra que ustedes cargarán con las consecuencias de sus ofensas. 40 días, 40 años. Entonces ustedes sabrán lo que significa oponerse a mí. Yo, Yahweh, he hablado. Ahí está la firma de Boreolán. Dice, yo ciertamente haré esto a esta quejilá perversa completa, que se ha reunido junta contra mí. Ellos serán destruidos en el desierto y morirán. Los hombres que Moshe había enviado a reconocer, quienes, cuando ellos regresaron, hicieron que la quejilá completa murmurara contra él, por dar información desfavorable acerca de la tierra. En este texto, la Torá no destaca la rebeldía de los exploradores, ni los culpa por su incredulidad, sino que los acusa por hablar mal de la tierra. Qué importante, misajín, es la tierra de Israel y todo el Olán en el plan del Todopoderoso. Fueron condenados a muerte por hablar mal de la tierra. ¿Cómo hablamos mal de la tierra donde vivimos, misajín? La tierra es un regalo del Todopoderoso. Hablemos bien de lo que el Abacados nos da, misajín. Números 14:37 dice, aquellos hombres que dieron un reporte desfavorable contra la tierra murieron por la plaga en la presencia de Adonai. De los hombres que fueron a reconocer la tierra, solo Yahoshua el hijo de Nun y Caleb el hijo de Jefune permanecieron vivos. En el 14:39, Israel derrotado en la batalla. 14:39 de Números dice, cuando Moshe dijo todas estas cosas a los hijos de Israel, la gente sintió gran remordimiento. Ellos se levantaron temprano en la siguiente mañana, subieron a la cumbre de la montaña y dijeron, aquí estamos nosotros, si pecamos, pero subiremos al lugar que Yahweh prometió. Y Moshe respondió, ¿por qué se están oponiendo a lo que Yahweh dijo? No tendrán éxito. No suban allí porque Yahweh no está con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. En el 14:43 dice, los amalequín y los kenanín están allá delante de ustedes y serán golpeados por la espada. La razón será que ustedes se han vuelto de seguir a Yahweh. Así que Yahweh no estará con ustedes. Pero ellos fueron presuntuosos y fueron hacia las partes altas de la zona montañosa. Pero el arca para el pacto de Yahweh y Moshe se quedaron en el campamento. Así que los amalequín y los kenanín
que habitaban en esa zona montañosa descendieron, los derribaron y los golpearon todo el camino de vuelta a Orma. En este texto, Misajín, la Torá no destaca la rebeldía de los exploradores, ni los culpa por su incredulidad, sino que los acusa por hablar mal de la tierra, pero también los mata. ¿Sí? Leyes sobre sacrificios. Vamos en el capítulo 15, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando ustedes hayan entrado en la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando, y quieran hacer una ofrenda por fuego a Yahweh, una ofrenda quemada o sacrificios para cumplir un voto especial o ser ofrenda voluntaria, o a sus tiempos designados para hacer una aroma fragante para Yahweh, entonces venga de la manada del rebaño, la persona que trae la ofrenda presentará a Yahweh una ofrenda de grano que consista de 2 cuartos de harina fina, mezclados con 1 cuarto de aceite de oliva, y 1 cuarto de vino para la ofrenda de libación. Esto es lo que prepararán con la ofrenda quemada, o por cada oveja sacrificada. Mire, Misajín, Israel había descendido a unos de sus puntos más bajos de su historia. Acababa de rechazar la oferta del Todopoderoso de llevar cada miembro de la nación a la tierra prometida. El Todopoderoso consignó vagar por el desierto por 40 años, hasta que la generación incrédula y rebelde haya perecido en el desierto, y una nueva generación de Emunaj tomará la tierra prometida. Sin embargo, Misajín, inmediatamente después de esta punzante rebelión y el castigo del Adón, Israel recibió hermosas muestras de compasión y de mucho cuidado y ayuda de parte de nuestro Elohim. El Todopoderoso está hablando precisamente de entrar en la tierra, dando a entender que efectivamente van a entrar, pero más adelante entendemos que el pueblo estaba sufriendo un juicio terrible por haber desobedecido las órdenes concretas del Adón y menospreciando su carácter. Por ello, las mentes y corazones de cada hebreo vibraban en la inseguridad de su destino generacional. El propósito, Misajín, de estas leyes adicionales que Abba insertará aquí, de modo de en un paréntesis, era para aliviar las mentes de los temores que hasta ahora eran evidentes que aún albergaban. El Todopoderoso les asegura una vez más que entrarán en la tierra prometida. En caso de que ellos estén preocupados que luego de 40 años deambulando por el desierto, incluso sus descendientes tendrían que esperar otros tantos antes de entrar a la tierra prometida. La inyección de optimismo vuelve a ser colocada por el Todopoderoso, Misajín. Él garantiza por medio de estas leyes que está dispuesto a continuar con su proceso para capacitar a la generación más joven para vivir en la tierra prometida terrenal. La otra vendrá desde arriba, pero con una conciencia más elevada, Misajín. Una conciencia más elevada que domine la materia existente. Por ello el Todopoderoso otorga a Israel estas series de leyes al estilo de Baikra, con el fin de que ellos diariamente visualizarán la prosperidad que ellos gozarán en la tierra prometida. En esto se ve engrandecer la bondad y en compasión del Todopoderoso al apuntar hacia la realización definitiva de las promesas que él había hecho a Abraham.
también hacia su constante promesa de que la nación entraría realmente en aquella tierra. Mire, Misajín, son palabras de esperanza en medio de un juicio. Esta sección se lee igual que los pasajes de los mandamientos, los mismos, con lo que Adonai pacientemente había instruido a Israel en el Sinaí durante 1 año y 1 mes. Y horas después, en la derrota de Kadesh Barnes, Adonai, el Todopoderoso, los está tomando de vuelta a la escuela y quiere infundirles nuevos códigos de una digna mentalidad hebrea. Teniendo en cuenta, Misajín, que hasta aquí se ha enseñado, podemos ver que el capítulo 15 incluye instrucciones sobre ofrendas de elevación que acompañan a los sacrificios, instrucciones de cómo presentar el lejen, acuérdense que aquí ya entra la Torah oral, las instrucciones de el lejen de cada día una vez que estén en la tierra de Canaán, instrucciones sobre las ofrendas de pecados intencionales y pecados no intencionales o de advertencia. El Adón dijo a Moshe que dictará la ley que estaría en vigor en ese tiempo, de modo de conquistar que las ofrendas de comidas, las ofrendas de bebidas, debían acompañar a las ofrendas de animales, que la parte de la masa llamada jalá debía ser apartada para Adonai, y que si la quejilá de Israel practicaba la idolatría por error, debía expiar su culpa por medio de un sacrificio. De este modo los israelitas recibieron la promesa de que sus descendientes poseerían Eres Israel, ya que estos sacrificios no solamente se aplicarían para ese momento, sino que aseguraban la dimensionalidad de la quejuná de cada tarea cotidiana y propia de la vida sedentaria, justo después del intento y fracaso de entrar en la tierra prometida. El Todopoderoso está hablando precisamente de entrar y allí les da la oportunidad. No es lo mismo, Misajín, la voluntad del Todopoderoso que el tiempo del Todopoderoso, para que vayan notando la diferencia. Hay cosas que están dentro de la voluntad del Boreolán, pero todavía no es el tiempo para ellas. Hacemos bien en no intentar de adelantar la voluntad del Todopoderoso. Si todavía no ha llegado el tiempo, también es importante no fallar en el tiempo del cumplimiento, ¿sí?, de la voluntad de Boreolán, para no quedarse fuera del plan. El grano con la ofrenda de vida, de bebida de vino, tenía la intención de acompañar el sacrificio de sangre, que habla de la acción de bondad y de gozo. Con esto el Todopoderoso le enseña a su pueblo que realmente puede tener acciones de bondad y de gozo en el Adón, incluso si el alma se encuentra dolida en la herida de la propia derrota y corrección amorosa del Todopoderoso. Constantemente el Todopoderoso se preocupaba por Israel, y estos eran mandamientos que solo podían ser cumplidos en la tierra prometida. Inherentes los mandamientos que estaban en las promesas de Elohim, que los guiaría y no los dejaría en el desierto para siempre. Por eso dijo el Todopoderoso: cuando hayas entrado en la tierra vuestra, habitación que yo les doy. Vemos esta expresión: cuando hayas entrado en la tierra, y no si tú entras en la tierra. No hay duda ninguna
Una vez que Adonai se ha rendido en Israel o con Israel, su pueblo, y nunca lo va a hacer. Él tratará con su compasión benevolente y limitada hasta coronarla como esposa amada en el fin de los tiempos. Muchos de los creyentes bajo la vara de la corrección del Todopoderoso se han sentido abandonados por Él, como si Él se hubiera rendido con ellos. El Todopoderoso siempre está cerca, Misajín. Él siempre está cerca del que cree y sigue sus enseñanzas bajo su corrección. Amén. Así que hasta aquí le voy a dejar. Nos quedamos en Números 15:5. Usted puede leer el resto en su casita. También ahí tiene la Haftarah y las enseñanzas del Brihadashah en el canal de YouTube, en esta Perashá. O puede ir también a las diferentes plataformas como en Facebook, Beit Torah, Torah de Yahweh, Atalaya de Yahweh. También puede optar por ir a Spotify, los fundamentos de la Torah, o también si le gusta puede ir a iBooks y allí me va a encontrar como la responsabilidad humana. Así que les sea de mucha braja y escúchela una y otra vez y agarre su porción. Amén. Y Yahweh habló a Moshe a sus hijos, a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y tenga en ti shalom. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los Bene Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yahshua. Amén. Y todo esto lo declaramos, que sean cabeza y no cola, que vivan bien, coman bien y vistan bien. Por los méritos de Mashiach Yahshua. Amén. Legitrao, misajín, legitrao. Hasta luego.